Cuando cambias algo adentro tuyo, no cambias solo eso. Es como tirar una piedra al agua. La piedra produce una ola que no se queda quieta, sino que se expande. Y eso me pasó a mí. Yo pensaba que enfrentar un solo miedo iba a cambiar solo una parte de mi vida. Una decisión, un momento, pero cuando me animé a cambiar mi relación con el miedo, empecé a ver cambios donde no los esperaba. En cómo me relacionaba, en cómo hablaba, en cómo trabajaba, en todo. Viajar solo fue uno de esos pasos. Parecía una decisión puntual, un escape, una aventura. Pero lo que gané no fue solo la experiencia, fue confianza. Confianza para todo. Confianza para relacionarme con gente desconocida. Confianza para hacer un hiking de 6 horas en la montaña. Confianza para quedarme a dormir en la montaña cientos de noches. Confianza conmigo mismo al final. Lo mismo pasa con vos. Ese paso que te da miedo, esa pequeña decisión que estás evitando, no se queda en esa área. Porque esa decisión que no estás tomando para afrontar el miedo que tenés es lo que te hace llevarlo a otros aspectos de tu vida. O sea, hay un miedo que tenés y eso se expande. Pero lo mismo pasa al contrario. Cuando afrontás el miedo y sabés que lo superaste, se expande a otras áreas de tu vida. Por eso es muy importante no quedarse en el lugar en donde estás si estás con miedo. ¿Miedo de qué? ¿De seguir como estás? No pasa nada. Ahora, si lo que viene te puede llegar a cambiar tu vida, creo que vale la pena, ¿no? ¿Qué miedo tuviste en tu vida que te llevó a cambiar el resto de tus aspectos? En tu vida, tu personalidad, de tu día a día. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con el perro de al lado, con la jirafa si estás en safari, no sé. Ese es el efecto ola. Una vez que afrontás un miedo, se transforma en múltiples miedos que afrontás y que no te estabas dando cuenta hasta que lo haces, hasta que te está pasando. Cuando sentís que ese miedo se está superando y que te sentís fuerte, es el momento en el que se empieza a expandir para otros miedos, otros aspectos, otras partes en las que te estás carcomiendo en este momento. Anotá un miedo, como te explicaba en el video anterior, un miedo, escribirlo en los comentarios y anotá la solución. O no lo hagan en los comentarios, escribirlo en un papel ahora mismo antes de seguir escuchándome, y después de que termines de ver el video, anotá la solución. Anotá la forma en la que vas a afrontar y superar ese miedo. Yo te digo una cosa, estás en donde estás y podés seguir estando en donde estás. Ahora sí, ¿qué te cuesta o cuánto estás dispuesto a arriesgar si sabés que después de afrontar el miedo llegás al resultado que querés? Ese miedo se va. Por lo tanto, se van muchos otros miedos. Lo que me hizo libre en una parte de mi vida terminó empoderando las demás. No lo forcé, solo empecé. Solo empecé porque estaba con miedo, sufriendo con ese miedo. Déjame decirte una última cosa antes que termine este video. Tus capacidades son mucho más grandes de lo que crees. Sos más grande de lo que pensás. Vos tenés una creencia acerca de vos, pero créeme que son más grandes que esa creencia. Esa creencia, la única, es lo que te limita. Escribí tu miedo, escribí la solución cuando termine este video y vas a ver cómo te cambia todo. Como dije en el video anterior, ¿tenés miedo, por ejemplo, de viajar solo? Empezá con el pueblo al lado. ¿Tenés miedo de empezar un deporte? Empezá de a poco. ¿Tenés miedo de cambiar de trabajo? No renuncies al trabajo, empezá otro trabajo. No tengas miedo de afrontar tus miedos. Y déjame decirte otra segunda cosa, no necesitas tener todo claro, no necesitas tener esa claridad para poder avanzar. No necesitas perfección, necesitas simplemente empezar. Simplemente decir, hasta acá llego, voy a empezar. Hoy mismo, hoy empezás. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Te contaba en el primer video que hice cuál es mi mayor miedo que tuve. Te recomiendo que lo mires, te recomiendo qué fue lo que me hizo cambiar y lo que me hizo afrontar. Y yo creo que a partir de ahí lo tengo súper claro que el efecto ola se produjo por ese cambio, porque afronté ese miedo. Yo renuncié a mi trabajo, te lo cuento en ese video. Renuncié a mi trabajo para estar en donde estoy hoy. Surfeo, tengo mi van, tengo tranquilidad mental, tengo claridad y sé muy bien que afronto todos mis miedos, día tras día. Nosotros tenemos los miedos, pero nos movemos con él. Te animo a que hagas lo mismo. Déjame en los comentarios qué es lo que te resuena y espero que te haya servido. Nos vemos la próxima. Chao.